Buenas de nuevo, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros de algo que para muchos seguro que ya lo tenéis por la mano y quizás muy básico, pero no podía no hablar de Azure Key Vault, ¿vale? Al final son repositorios donde nosotros podemos guardar nuestras contraseñas, certificados, etcétera. Entonces, ¿qué hablaremos en este vídeo de hoy? Hablaremos sobre qué es Key Vault, luego sobre los secretos, llaves y certificados, cómo administrarlos, cómo crearlos, ¿de acuerdo? Y luego hablaremos también de lo que son Access Policies, ¿vale? Una cosa son los roles que nosotros vamos a poder tener y asignar para que una persona pueda leer o crear este tipo de elementos, pero luego es qué acciones va a poder realizar sobre los diferentes elementos, ¿vale? Ahora lo veréis con las diapositivas, es más fácil. Luego os voy a enseñar temas de retención y protección de estos elementos, ¿no? En caso de que alguien accidentalmente elimine un secreto, asegurar que podemos tener una segunda opción para recuperarlo, ¿vale? Y finalmente os voy a hablar de otros temas relacionados con keyboards que yo creo que también pueden ser interesantes. Vamos allá. Azure Key Vault, ¿qué es eso? Pues al final pensar que es como un repositorio donde nosotros podemos guardar nuestras contraseñas, nuestras llaves, nuestros certificados y van a estar disponibles en el cloud, ¿de acuerdo? Así que pues podemos asignar diferentes políticas, diferentes roles para que diferentes usuarios puedan acceder y trabajar con ellos. Nos sirve también a nivel de auditoría. Vamos a ver quién ha accedido a ellas, quién las ha modificado, eliminado, etcétera. Eso también a nivel de auditorías y de seguridad también es una ventaja. Para que veáis otro ejemplo, me he encontrado muchas veces de usuarios que en su ordenador tienen su programa, su software de guardado de contraseñas, ¿no? Y está muy bien, está protegido con dos contraseñas, etcétera, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces se les ha formateado el ordenador, se les ha roto, etcétera, y hemos perdido todos los credenciales que tenía, mis personales, tenía también certificados ahí guardados y ahora no los puedo recuperar, etcétera, ¿no? Y eso es un problema que me he encontrado muchas veces. Entonces, el tener estos datos, estos elementos guardados en un sitio seguro como es Azure Key Vault nos permite que en caso de que nuestro equipo, por lo que sea, se dañe, tener siempre una seguridad de que esos datos van a estar disponibles. Un segundo caso que me he encontrado es que unos usuarios dicen, vale, tenemos esta base de datos con estos credenciales. Y el usuario dice, mira, me voy a guardar esos credenciales en mi equipo personal. Pero otro usuario también dice lo mismo. Y otro, y otro, y otro. Y al final, unos credenciales que realmente son críticos, que tendrían que estar mínimamente compartidos, acaban estando en varios equipos. Me da igual que sea en un software muy bueno, que te protege los datos en tu equipo cifrados. Al final, esos credenciales se están duplicando en varios sitios. Entonces, ¿por qué no centralizarlos en uno solo? Y cuando sea necesario consultarlos, sabemos que van a estar allí. ¿De acuerdo? Pues para que veáis todas las ventajas que nos puede dar Azure Key Vault, ¿no? Y finalmente, lo hablaremos al final del vídeo, pensar que también nos da la opción que en vez de usarlo en texto plano, por ejemplo en una conexión de una máquina virtual a una base de datos, que tengamos que poner la connection string, la conexión a la base de datos, pues podemos llegar a comunicar con Azure Key Vault para coger esos datos y conectarnos a la base de datos. Seguimos. ¿Qué es realmente lo que podemos guardar en nuestros repositorios de Key Vault? Primeramente tenemos los secretos, que pues son conexiones, cadenas de conexiones a nuestra base de datos, credenciales, contraseñas, archivos de claves privadas, etcétera. Y lo que nos permite es que en vez de tener que definirlo, por ejemplo, en nuestros scripts, qué credenciales o conexión tenemos que usar, ¿de acuerdo? O en una máquina virtual para conectarse a una base de datos, podemos utilizar Key Vault, decirle conéctate a Key Vault, a este repositorio y me recuperas el secreto para utilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien porque no lo tenemos que definir nosotros en texto plano, cosa que no teníamos que hacer nunca, sino que encima tenemos un sitio centralizado que podemos usar para recuperar esos datos, ¿de acuerdo? Es muy segura esa manera. Seguidamente tenemos las keys, las claves, ¿de acuerdo? Y es parecido a los secretos, pero en este caso lo que queremos es cifrar los datos, ¿de acuerdo? Son datos que no pueden estar como los secretos que los podemos guardar en texto plano en nuestro Key Vault, en nuestro repositorio, sino que tienen que estar cifrados. Casos como las tarjetas de crédito, por ejemplo, podemos guardarlo y automáticamente al guardarlo se cifra, ¿de acuerdo? Y en ningún momento se va a liberar la clave privada al consumidor. Y finalmente tenemos la opción de certificados, ¿de acuerdo? Esta es una opción que a mí me encanta porque me he encontrado mil veces que se pierden quién generó el certificado o se generó un equipo, como comenté antes, y luego es un desmadre el volver a recuperar ese certificado.
Pues tenemos esta opción para guardar certificados y, como os digo, también trabajar con diferentes aplicaciones para que vaya al repositorio y use los certificados, ¿de acuerdo? Siguiente punto, cómo creamos el Key Vault, secretos, certificados, etcétera. Para crear el Key Vault, como veis, no tiene complicación. A los que habéis estado siguiendo estos cursos os va a ser muy sencillo. Creamos la suscripción, resource group, el nombre del Key Vault, ¿de acuerdo? Dónde queremos guardar, en qué región se va a guardar este recurso y el nivel de precio. Tenemos el estándar y tenemos el avanzado que nos va a dar diferentes opciones. El que quiera buscar más información, tenéis todas las tablas de Microsoft que, como siempre os digo, van actualizándose, ¿de acuerdo? Una vez con nuestro Key Vault creado, ya podemos crear las llaves, por ejemplo, en la parte de settings. Podemos importar si ya tuviéramos algunas o crear nuevas, ¿no? Y aquí, como veis, tenemos la parte de expiration, activation date, si queremos ser notificados para la rotación de este dato, de esta llave. Lo mismo con los secretos, podemos importar o generar, ¿de acuerdo? Y aquí añadiríamos cuál es el valor, ¿de acuerdo? Y este se mostrará en texto plano. Finalmente tenemos el tema de certificados, nada que decir. Podemos importar si ya tenemos algún certificado y también Azure nos permite generar, ¿de acuerdo? Generar certificados desde esta opción. Nos va a pedir múltiples datos, como es el periodo de validación de este certificado, cuál es la autoridad certificadora, etcétera, ¿no? Una vez que ya tengáis vuestros secretos, llaves, etcétera, creados, os van a aparecer en esta lista, como veis aquí. Podéis entrar en cada uno de ellos y ver sus propiedades, modificarlos, etcétera, ¿no? Seguimos. Un punto muy importante. Una cosa son los roles que nosotros podamos tener para acceder a Key Vault. Leer cuántos secretos hay, no el contenido. Crear nuevos secretos, nuevas llaves, que sería un segundo rol. Eliminar, ¿de acuerdo? Esos serían diferentes roles. Pero luego están las acciones. ¿Qué acciones podemos realizar sobre los secretos, llaves o certificados? Y aquí es donde entran las llamadas Access Policies, ¿de acuerdo? Políticas de acceso. Dentro de vuestro Key Vault tenéis esta opción, podéis darle a crear y automáticamente os van a decir qué opciones tenemos en cada elemento, ¿vale? Como veis aquí, estoy creando un Access Policy que me va a dar permisos para realizar múltiples acciones sobre los secretos, ¿vale? Si tuviéramos necesidad de crear un mix me refiero que pueda leer llaves, secretos y certificados, pues también podríamos crearlo. Ahí podéis crear vuestras Access Policies dependiendo de lo que necesitéis. Vamos con un ejemplo que se ve más claro. Tenemos nuestro Azure Active Directory y a un usuario le hemos dado permisos de lectura sobre el Key Vault creado. Vale, entonces esa persona va a poder leer la configuración del Key Vault, no el contenido de las llaves, secretos, etcétera, ¿no? Sino el servicio, el recurso en sí. Pero luego decimos, ¿qué acciones con Access Policies le vamos a permitir? Aquí fijaros que le estamos diciendo, le vamos a dar opciones para listar y recoger los datos de los secretos, como aquí veis. Pero no va a tener acceso a las llaves o a los certificados, sino solo a los secretos, ¿vale? Es una forma más granular de dar permisos. Seguidamente, una vez que hayáis seleccionado qué acciones le vais a permitir en esas columnas, ¿no? Sobre secrets, key o certificado, tenemos que decir a quién le asignamos esa política. A una aplicación, a un recurso, a un usuario o grupo de usuarios, etcétera, ¿de acuerdo? Y finalmente aparecerán listados. En la parte de Access Policy, cada Access Policy que hayamos creado aparecerán listadas y separadas dependiendo del tipo de scope, ¿no? Aplicación, usuario, etcétera. Y vamos llegando al final del vídeo y tenemos que hablar de la parte de protección, ¿no? Y de retención de estos datos. Por ejemplo, si alguien elimina un secreto, podemos activar una opción que se llama Pull Protection, obviamente antes de que se elimine ese elemento, y esto nos va a permitir recuperar el elemento incluso habiéndose eliminado, ¿no? Podemos especificar cuál será la retención de este elemento una vez eliminado, 7, 90 días, etc. Y nada, para acabar, como os decía en varias partes de este vídeo, tener en cuenta que Key Vault nos permite usarlo como repositorio central. Cuando uséis máquinas virtuales, aplicaciones, usuarios que necesiten una conexión, unos credenciales, intentar siempre recuperar la información de Key Vault y no estar usándola en diferentes sitios, ¿de acuerdo? Y luego para aquellos que estéis usando, por ejemplo, DevOps, no guardéis información crítica o sensible en vuestros repositorios. Tenemos la opción en los pipelines de conectarnos a Key Vault y recoger secretos, contraseñas, etcétera, ¿no? Entonces, usar esta opción que está muy bien para no tener que
tener la información en el código y luego os va a dar problemas a nivel de auditoría, etcétera, ¿de acuerdo? Pues ya estaría. Un abrazo, que vaya bien, hasta luego.